Compré 2 de estos para poder colgar los auriculares, así que vamos a ponerlo. Bueno, este es el espacio del computador de mi hija, pero siempre tiene aquí los auriculares. Y sí, así está desordenado porque yo no se lo voy a arreglar. Ella le corresponde hacer aseo en su habitación. Bueno, pero sí tenía ganas de poderle colgar esto a este lado, ¿no? Que quede por aquí, o si no, más bien que quede aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el mío. Entonces no sé si colocarlo allá o en la pared. La verdad no sé. Si pues lo pongo en la pared quedaría aquí, ¿no? Quedaría aquí, sí. Ves, en la pared aquí. Pero no sé luego qué tan el pegante sea para quitarlo. Hoy quiero hablarte desde un lugar muy profundo. Este mes ha sido fuerte y siento que ya era momento de sentarme a contártelo como si estuviéramos tomando un café, así, tú y yo, sin filtros. Desde que mi pareja se fue a trabajar lejos, la casa se ha sentido vacía, ruidosa, sí, por los niños, pero vacía en otro sentido, como si una parte mía también se hubiera ido con él. Y no te voy a mentir, me ha costado muchísimo adaptarme. Hubo noches en que no dormí nada. Uno de mis hijos se despertaba hasta 4 veces y en ese punto uno ya no sabe si está despierta, si sueña, si llora o si solo respira por inercia. Me sentía rebasada, agobiada y lo peor, muy sola. Me preguntaba, ¿y si no puedo con esto? Y por partes pensé que me estaba fallando, que estaba haciendo las cosas mal, que no era suficiente, porque todo recae sobre ti cuando no tienes a quien pasarle la pelota aunque sea un ratito. Uno se cansa hasta del silencio, pero luego, entre los llantos y el cansancio, empezó a aparecer algo que yo no esperaba, fuerza. No la fuerza de esa película que todo lo puede, no, una fuerza tranquila, que se construye en lo cotidiano, al ver que mis hijos me miraban y confiaban en mí, al darme cuenta que, aunque agotada, lo estaba haciendo yo sola, día tras día. Y sí, lloré muchas veces, pero también me abracé, me hablé bonito, me preparé cafecito aunque estuviera sola y comencé a notar que estaba dejando de sobrevivir y empezaba a vivir de nuevo. No sé, bueno, estas brevas me las dieron en diciembre y la verdad es que no sé cómo se come. No tengo ni la menor idea con qué dulce o si se comen solas, no sé. Entonces aquí las tengo y la verdad lo voy a regalar a alguien que sí las sepa usar bien, porque no es que me llame mucho la atención, la verdad no es que me guste mucho. Lo mismo el vino, también este vino venía en una de las anchetas, por si no sabe qué es ancheta le voy a dejar por acá arriba para que se vea en el video, en donde me regalan muchas anchetas en diciembre, fui muy bendecida en ese mes, así que esto es lo que venía en una de ellas y la verdad es que tampoco tomo vino y pues la voy a regalar. ¿Y sabes qué? También sentí que era el momento de soltar cosas que me dolían, palabras que me marcaron. Crecí escuchando comparaciones que me dolieron mucho, que me hicieron pensar que yo no era suficiente, que fracasé, que me quedé atrás y me lo creí por años, me lo creí. La fracasada, decían algunos, y dolía aunque yo sonreía. Pero ya no quiero cargar con eso, porque no soy un fracaso, soy una mujer que eligió su camino, que forma su hogar con amor, que está criando con el corazón, y que cada día se levanta aunque tenga 1000 razones para quedarse en la cama. Hoy decido perdonar,
no porque todo esté bien, sino porque ya no quiero llevar más peso del que me toca. Ya no quiero vivir midiendo mi valor con las reglas de otros. A veces guardamos cosas que simplemente no sirven o están dañadas o de pleno no la usamos. Este año me he propuesto a donar o regalar absolutamente todo lo que yo no uso, lo que esté dañado, y es lo que estoy haciendo poco a poco. Eso mismo pasa con nuestra vida. Hay momentos en el que ya es hora de soltar y de dejar ir. Por más de que duela, por más de que queramos quedarnos ahí, sabemos que no. Así que esto lo hago siempre. Bueno, esto siempre lo he hecho durante todo este año con las cosas del hogar. Ahora, a partir de este mes, lo voy a seguir haciendo a partir de mi vida personal. Todo lo que no me sirve, botarlo, desecharlo, y lo que me sirve, guardarlo y dejarlo en un pedacito de mi corazoncito. Después de todo ese desahogo decidí tomar aire. Hoy no fuimos al parque infantil, necesitaba salir, ver a mi bebé feliz y recargarme un poquito. Él todavía no camina solo, así que fuimos de la mano, literal, le doy mis manos y él va con esas piernitas tambaleando, firme pero curioso. Me encanta verlo avanzar aunque sea pasito a pasito. Luego fuimos a un lugar recreativo pequeñito pero perfecto para él. Empezamos en la parte de arena, lo senté y él enseguida metió sus manitos y yo pensé, ay, ojalá pudiera guardar esta carita de descubrimiento para siempre. Después pasamos al área de pelotas, lo cargué, lo ayudé a sentarse y ahí sí, risa total. Se recostaba sobre las pelotas, trataba de agarrarlas y me miraba como diciendo, ¿viste eso, mamá? Y ya para terminar, jugó con un tablero sensorial, se quedó un buen rato tocando botones, viendo luces, sonidos. Todo lo analizaba con esa concentración tan pura que tienen los bebés. Y mientras él jugaba, yo me sentía tranquila, como si por fin tuviera un ratito de paz después de tantas semanas difíciles. Salir así con él, acompañarlo en sus pasitos, verlo explorar, me recordó que aunque estoy agotada, también estoy viva, y que tengo el privilegio de ver crecer a mi hijo desde tan cerquita. Gracias por acompañarme hasta acá. Si tú también estás pasando por momentos pesados, te abrazo desde aquí. A veces un respiro no lo cambia todo, pero sí te recuerda por qué sigues. Nos vemos en el próximo video y si te sentiste identificada, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerte. Chao.